Buenas tardes, hermanos, saludos a la amable audiencia de RKM, aquellas emisoras que están escuchando Tandil, Córdoba y Rosario, también a los hermanos que están escuchando por Facebook y también por la radio. Dios los bendiga a todos, como siempre, como todos los días en la radio de RKM, y este día viernes esperamos palabra del Señor para nuestra vida y edificación en el nombre de Jesús. Hermano, Dios te bendiga mucho. Saludamos con la paz del Señor. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo y para con cada uno de los oyentes que están sintonizando hoy este programa radial. Le damos la bienvenida a todos y esperamos que realmente este sea un día más donde el Señor nos esté mostrando su palabra, nos esté mostrando su verdad, el camino por el cual debemos de seguir, tan interesante, tan importante en estos tiempos. En estos tiempos tan difíciles que el mundo atraviesa y la esperanza que tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Tenemos esta verdad, tenemos esta esperanza y tenemos la esperanza bendita que aquel día que se aproxima estemos preparados para ya sea partir con el Señor o ser levantada juntamente con toda la iglesia, cada una de las iglesias, valga la redundancia. O sea, cada uno de nosotros que podamos participar de este gran acontecimiento que cada uno de los cristianos vivimos y esperamos para la gloria de nuestro Dios. Por eso, hoy es un día más, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de poder estar un día más debajo del sol, como dice la palabra, agradecidos a Dios porque nuevas son sus misericordias cada día, y este es un día más que Dios ha permitido que estemos aquí compartiendo su palabra desde este lugar, desde estas ondas radiales de la emisora de RKM, donde verdaderamente esperamos que sea de bendición, ¿sí? Esperamos que cada uno de nosotros, los que conformamos el cuerpo de Cristo, estemos realmente expectantes siempre a la palabra de Dios, escuchando y esperando. Sabemos que hay varios programas donde se predica la palabra de Dios, y es importante el estar con el oído atento cada vez que tenemos la oportunidad de entrar en el Espíritu, ¿sí? Que podamos realmente tomar aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos ha legado y nos ha dejado por su palabra para encaminar nuestros pasos en el buen camino. Un viernes más, día fresco hoy, pero bueno, acá estamos para la gloria de Dios y vamos a compartir este resto de hora que nos irá quedando. Veníamos tratando la carta a las iglesias que encontramos en el libro del Apocalipsis. El viernes pasado tuvimos que difundir un programa grabado porque estaban haciendo arreglos aquí en la emisora. Entonces hoy estamos en vivo, ¿sí? Transmitiendo este programa. Por eso aquellos que estuvieron escuchando, volvimos a repetir el programa del otro viernes anterior para poder seguir el hilo de lo que verdaderamente venimos tratando de discernir y de poder explicar a la luz de la palabra, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios nos da, que podamos realmente compartir con ustedes y sea de crecimiento espiritual. Saludamos a todos los hermanos y hermanas con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que esta paz realmente esté y repose en cada corazón de cada uno de ustedes en este día. También queremos dar este estudio para que podamos comprender qué es lo que realmente el Señor les estaba diciendo a estas iglesias y qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, las iglesias, en este tiempo. Porque la palabra es para nuestra edificación, es para nuestra dirección y es para que realmente nosotros sepamos orientarnos cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, en que realmente seamos un pueblo que verdaderamente busquemos la voluntad de Dios y esforzándonos a poder caminar y transitar este camino que el Señor ha trazado para nosotros. Por eso necesitamos nutrirnos de la palabra, necesitamos nutrirnos de esta verdad, porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
y el Señor a través de su palabra trae libertad a nuestras vidas cuando realmente conocemos cuál es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia. Es realmente apreciable el que podamos nosotros hoy en día con mucha libertad en el Señor el poder compartir su palabra, porque llegarán tiempos donde esto no se podrá hacer, ¿sí? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que ya hay en algunos lugares donde no se puede predicar la palabra con esta libertad que nosotros tenemos, y por eso debemos de aprovechar, por eso debemos de entender lo importante que es estar conectado tal vez tras las emisoras de una radio como es esta, donde se predica la palabra de Dios, y que podamos realmente ser edificados en esa verdad. Por eso tenemos que ser agradecidos en todo, y mucho más agradecidos de poder tener la libertad que tenemos hoy para expresar el Evangelio de Cristo, que podamos compartir y llegar a muchos que tal vez no los vamos a conocer. Nos iremos a ver el día que el Señor nos lleve a su presencia, pero por el momento sé que a muchos no los vamos a conocer, pero lo importante de todo esto es que conozcan al Señor y que conozcan su palabra y su verdad. Es quien se merece la gloria y quien realmente debemos exalzar cada día nosotros, primeramente con nuestra persona, y segundo para que muchos puedan realmente ser receptores de la verdad de Dios, y así mismo poder transmitir el mensaje que el Señor nos trae a nuestras vidas para edificar nuestra vida espiritual, para corregir, para direccionar, para libertar, para sanar. Sabemos que Dios, su poder no ha cambiado, dice la palabra de Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos, porque es eternamente Dios. Él es y Él será por siempre. Por eso celebramos este día con mucho gozo de poder nosotros estar compartiendo desde aquí y ustedes desde el lugar donde se encuentren. También sabemos que hay varios que han conocido al Señor que están privados de su libertad física, pero te quiero decir que tenés esa libertad espiritual de que verdaderamente has sido libre, ¿sí? Porque no necesariamente una persona está encarcelada cuando está detrás de una reja, sino que realmente su vida está encarcelada donde el enemigo ha atado sus mentes y donde realmente no han podido todavía tener esa libertad que aquellos que hemos conocido a Cristo hoy podemos gozar de esa libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Entonces, hoy vamos a seguir y vamos a entrar a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la gloria sea para Dios. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, y vamos a comenzar con la carta que el Señor le escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 2, versículo 8. Amén. Leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu a las iglesias, dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. ¿Qué nos está mostrando esta carta que el Señor manda al ángel de la iglesia? ¿Sí? Nos está mostrando que nos ha sido dejado como un ejemplo de fidelidad al Señor este grupo de creyentes.
en medio de esta persecución que ellos encontraban y el sufrimiento, y de hecho, a diferencia de las otras cartas, solo en Esmirna y en Filadelfia no encontramos palabras de exhortación que el Señor les haya enviado, sino lo que vemos a primera vista es que realmente el Señor está alentando a su iglesia, está alentando a continuar, a seguir adelante. Qué importante que es cuando nos encontramos en alguna apuro, por llamarle de alguna forma, o darle algún carácter simbólico como palabra, y en estos hechos de que realmente nosotros seamos animados por Dios a continuar, ¿sí? Y acá es el claro mensaje que nosotros vemos en esta carta a la iglesia de Esmirna. Y vemos que una ciudad como Efeso, importante me refiero, que importante por el lugar estratégico donde estaba, porque tenían un puerto muy importante, ¿sí? Ellos en Esmirna, e inclusive era el lugar donde se había creado un templo donde se adoraba y se le rendía culto a César, al emperador, ¿sí? Y vemos cómo era algo que los verdaderos cristianos se negaban, obviamente, a rendir culto a este emperador. Y ahí es cuando ellos comenzaban estos problemas de persecución, como el hermano estaba leyendo, ¿sí? Y vemos estas tribulaciones que ellos padecían por negarse a lo que realmente el mundo cree como algo normal, como que es que está permitido por Dios que nosotros rindamos culto en adoración a un hombre o a una supuesta deidad, ¿sí? Entonces vemos que ellos se negaban, puesto que obviamente ellos confesaban que Jesús es el Señor. Entonces ahí veíamos ya comenzaba a ver ese enfrentamiento entre la verdad y la mentira, esa mentira disfrazada de verdad, ¿sí? Y bueno, durante un tiempo el cristianismo fue considerado, creo que todos sabemos que fue considerado parte del judaísmo, porque realmente eran parte del judaísmo, por el motivo que fueron excluidos de la adoración romana. Pero sí hubo una gran influencia, en ese tiempo una gran influencia por los dirigentes que en ese momento eran los que enseñaban en las sinagogas, por los maestros de la sinagoga. Había una gran influencia sobre Roma, sobre las autoridades romanas, para que el pueblo del Señor adorara o rindiera culto, también juntamente con nosotros, ¿sí? a este personaje que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces vemos hicieron lo posible para que los romanos hiciesen esa distinción entre el judaísmo y los cristianos. Ya los judíos no querían que se los identificara juntamente con los judíos, porque ellos siempre hasta el día de hoy sabemos que están en contra del evangelio. Entonces en ese tiempo no querían ser identificados como cristianos siendo judíos, ¿sí? Entonces ¿qué querían? Los obligaban a que uno por un lado y otro por el otro, que es lo que nosotros vemos a través de la carta que el Señor le escribe a la iglesia. Entonces encontramos que por ese motivo ellos sufrieron esa gran persecución, como dice aquí la palabra de Dios, como el hermano estaba compartiendo, ¿sí? Entonces vemos que acá el Señor les está alentando a poder continuar adelante, y inclusive nosotros en este relato de esta carta vamos a encontrar que hay un tope para todo, ¿sí? Ahí vamos a leer Apocalipsis 2.9. A ver, vamos a repetir Apocalipsis 2.9.
Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Ahí Cristo alaba a la iglesia. La iglesia esta de Esmirna habría sufrido persecución y tribulación, como dice la palabra de Dios. Hacer que en su caso fue de parte de los judíos. Se dicen ser judíos y no lo son, dice la palabra de Dios, ¿sí? Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Vamos a seguir el hilo de la palabra. Ahí el hermano terminaba de leer el 9 y acá vemos en el 10 que el Señor le dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, he aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que acá vemos un claro veredicto, ¿sí?, de parte del Señor, que él, conociendo todo, sabía por qué les estaba sucediendo eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Animándolos a seguir adelante, a seguir hasta el fin. En la predicación del Evangelio, desde el principio, siempre fueron los judíos los que trataban de tener la predicación, porque esto nosotros lo vemos podemos encontrar un montón de versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos que siempre Pablo estaba ahí luchando contra los judíos que se oponían al Señor Jesucristo. Entonces, la palabra, vemos que la palabra, el enemigo no tuvo ningún problema en emplear al pueblo y a la religión, porque fue lo que empleó para venir en contra de la verdad, contra los cristianos, y debería haber aceptado, de los que deberían haber aceptado a Cristo. ¿Y qué querían hacer? Intentar acabar con él. Por eso vemos cómo se les dice sinagoga de Satanás. Ellos venían contra la verdad, ¿sí? Y ellos se decían ser judíos. Entonces vemos que el Señor le dice a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y a quien realmente servían era a Satanás. ¿Sí? Cuán valioso es Jesús para nosotros. Esto nos lleva a meditar en el sufrimiento y recordamos cuáles son las cosas realmente importantes. Era una iglesia pobre, pero el Señor le decía que eran ricos. Y cómo nosotros miramos estas dos definiciones que el Señor les dice. Ustedes son pobres, pero son ricos, ¿sí? Eso tenemos que saber realmente, saber definir y saber la definición de una cosa a la otra. Entonces vemos que ellos se encontraban en una condición humilde, que al profesar su fe, porque no es nada ajeno a lo que puede pasar hoy en día, eran desplazados, tal vez no sabemos de sus trabajos, pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por lo externo, Dios, ¿qué hace? Dios, que penetra en nuestro interior, en la realidad interior de los hombres, de tal manera que les dice Cristo: pero tú eres rico. ¿Sí? Fíjense en que ellos, atravesando todo este problema, el Señor los alentaba y les decía: ustedes son ricos. Con frecuencia encontramos aquí que tener abundancia de bienes materiales no es un factor que pueda definirnos. Es un impedimento en la vida espiritual, porque si realmente nosotros lo vemos así, vemos que muchas veces esto se ha convertido en un impedimento en la vida espiritual. Miremos lo que nos muestra la carta a la iglesia de la Odisea. Hay un versículo, vamos a hablar de un solo versículo, que está en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Fíjense en que es contrario a lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Nosotros vemos acá la diferencia de lo que les dice el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y el pensamiento anterior nos hace dar cuenta de hasta qué punto el cristianismo nominal se ha apartado de esta norma, porque se han apartado de esta norma. En muchos de sus templos por todo el mundo se demuestra esta riqueza, el lujo, el despliegue de lo que hacen, ¿sí? Galas en sus grandes eventos, quizá para tapar su verdadero estado de pobreza espiritual, podríamos llamarle. Muchos dicen que al Señor le hay que darle lo mejor, pero el Señor necesita el dinero para, como se dice, ¿no? El Señor pide lo mejor de nuestro interior, de nuestra vida personal. Amén, correcto. El primer lugar, claro. Lo mejor que nosotros podamos dar como personas que estamos siendo cambiadas cada día por el poder de Dios, que realmente el Señor, nosotros podamos entregarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida. No como se malinterpreta que a Dios hay que darle lo mejor y se ven en muchas iglesias, como se dice, como iglesias grandes, de espectáculos, está bien que tengan música, pero hay espectáculos show que pareciera que fuera Hollywood. Amén. La palabra de Dios dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y nosotros tenemos que muchas veces también darnos cuenta, realmente nosotros, cuando estamos en un lugar para rendir culto al Señor, es como que cuando llega la palabra es como si les entrara a agarrar el apuro. Y yo creo que en una iglesia, en un lugar de culto, si bien adorar al Señor, como dice la palabra de Dios, buscarlo en espíritu y en verdad, es que realmente lleva un tiempo, pero creo que el tiempo mayor se le debería dedicar a la palabra de Dios para instruir el pueblo. Porque, a ver, si nosotros realmente amamos al Señor, como decimos, ¿sí? Porque muchas veces nos jactamos de decir que amamos al Señor, y bueno, y nuestras obras, mostrándole al Señor que realmente lo amamos, ¿son verdaderamente obras que el Señor pueda ver y decir, este es mi hijo que realmente me ama, porque quiere estar conmigo, porque quiere saber de mí, porque quiere conocer de mí, porque realmente me busca, o porque es un compromiso como un estandarte por el ser cristiano, amo al Señor, pero lejos de producir hechos que muestren que verdaderamente amas al Señor? Entonces, lo que nosotros vemos en este pensamiento, ¿sí? en este pensamiento que terminamos de dar sobre este versículo de este capítulo 3, 17, vemos que el Señor le está diciendo, vos estás diciendo que vos sos rico y te has enriquecido y que no tenés necesidad de ninguna cosa, les dice el Señor, y no conoces que tú eres un quitado, dice mi palabra, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense en las definiciones que el Señor usa en esta carta para identificar a este varón, de que realmente él sabía que no era lo que decía. Cree que tiene todo, pero no tiene nada. Entonces por eso le dice ciego y pobre y desnudo. Y desventurado. Entonces vemos que lamentablemente estas actitudes que nosotros podemos definir en la palabra de Dios es la que lleva a hacer este tipo de cosas que terminamos de pronunciar, sobre que en muchos templos lo vemos por todo el mundo. Se demuestra esa riqueza, ese glamour, como le dicen en el mundo, sobre cosas que realmente no son edificantes. Porque, a ver, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios conoce los corazones de los hombres. ¿Por qué?
qué es lo que lo mueve, qué es lo que los impulsa a hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos que realmente se han apartado de la verdad, porque por lo que nosotros vemos en este versículo, el Señor le está diciendo: vos no sos lo que decís. Y ahí le está él detallando lo que el Señor ve de él. Entonces vemos otra realidad de lo que el hombre muchas veces cree ser o estar, ¿sí? Vemos que hay una realidad contradictoria a todo esa pompa. Sí, yo creo que ha llevado al pueblo, al cristianismo, a un emocionalismo. Y creo que estas cosas muchas veces podría decirse que en una parte sí, por el hecho de que cuando llega lo que yo siempre es como la frutilla del postre, la palabra de Dios, ¿no? Escuchar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor nos va a decir. Uno la espera con mucha dispuesto a realmente escuchar y particularmente hablo de mi vida personal. Yo no veo el momento en que comiencen a predicar la palabra, porque uno ve ahí la palabra de Dios, ve lo que el Señor nos está diciendo, que el Señor nos está corrigiendo, nos está exhortando o nos está alentando, y cómo no esperar verdaderamente este mensaje de qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir. ¿Por qué muchas veces nosotros damos vuelta a página muy rápido en la palabra de Dios y no le prestamos realmente el interés que debe de tener? ¿Sí? Yo creo que una de las grandes de lo que más nos tiene que mover a nosotros es reunirnos en el nombre de Jesucristo para escuchar su palabra, sea donde sea, ¿sí? Pero escuchar, el poder compartir con un hermano, con una hermana, con un grupo, en una iglesia, verdaderamente a ver qué es lo que podemos rescatar de lo que la palabra de Dios nos dice, porque sabemos que Dios siempre nos está hablando, siempre nos está dirigiendo. Entonces también no debemos de obviar que muchas de estas cosas se hacen para tapar otro tipo de cosas, ¿sí? Hay un gran estado de pobreza espiritual y muchas veces se quiere llenar con otras cosas. Esto pasa en el mundo cuando no se conoce a Cristo. Realmente uno está buscando incentivos, sea cual fuese, para llenar esos vacíos y que realmente podamos seguir avanzando en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando salíamos de la iglesia, esperábamos, nos quedábamos afuera charlando de lo que se había hablado en la palabra, quedamos a veces como horas, o si no, nos íbamos a la casa de un hermano y seguíamos hablando de lo que había hablado el siervo de Dios, la palabra para nuestras vidas. Hoy en este tiempo se ve de los mover en la iglesia, de que uno sale del lugar y se olvidó de qué es lo que había hablado. Amén. Vamos a un corte y enseguida seguimos con la palabra de Dios.